Bienvenida otra vez a Si mal recuerdo. Este episodio es con G, ya vamos en esa letra del lexicón de la condición humana, que eso es en lo que se está convirtiendo esto. G de guerra. Entonces, hay mucho de qué hablar sobre este tema. Pero antes de entrar en materia, te quería preguntar algo. De tus ancestros directos, o sea, abuelos, padres, abuelos, bisabuelos, ¿tú sabes quién ha estado involucrado en una guerra, ya sea combatiendo o como civil, pero padeciendo la guerra? Que tenga así, bueno, antes que nada, hola y muchas gracias por invitarme una vez más a estas sesiones que, como bien dices, se han convertido más bien, o por lo menos las veces en las que he participado, en un gran espacio para debatir y cuestionar las condiciones humanas a lo largo de la historia y pues a través de una fuente que nos encanta a los dos y creo que compartimos, que es la literatura. Y respondiendo un poco a tu pregunta, pues que tenga así certeza, sé que mi bisabuelo, que nació en 1900 en la Ciudad de México y se murió en el 2001, imagínate lo que le tocó vivir, participó en la Revolución Mexicana y él era soldado bueno, peleaba en el frente de Emiliano Zapata. Y te contaba Wow. historias de que en el vagón del tren y cuando los y cuando los capturaron, los de Venustiano Carranza, o sea, así de recuerdo vivo que tenga de algún antecesor mío, es ese muy directo de mi bisabuelo en la revolución. De tu parte, Pues puede ser que nuestros bisabuelos se hayan conocido. ¿en el mismo frente o como Sí, rivales o porque como...? no, porque también mi bisabuelo era doctor en la Ciudad de México y en algún momento lo reclutaron justamente el ejército de Zapata y tuvo que estar sirviendo como doctor en el frente. No sé bien cuánto tiempo estuvo ni mucho más, pero sí, conoció a Zapata, estuvo en su ejército y él era muy porfirista, entonces debe haber sido muy interesante eso. Y del lado de mi bisabuelo paterno, él nació también en como 1901 y era demasiado joven para que lo reclutaran en la Primera Guerra Mundial en Alemania. Él era ¿Nació alemán. en Alemania? Sí, y vivió la Primera Guerra Mundial en Alemania, pero como civil. Pero sí contaba historias de hambruna y todo lo que implica la guerra, ¿no? Pero yo creo que si hubiera nacido 1 o 2 años después, digo, perdón, antes, lo hubieran reclutado y lo hubieran llevado al frente y quizás yo no estaría aquí porque murieron millones de soldados en esa guerra. Pero te pregunto porque pues creo que tenemos mucha suerte, ¿no? Porque ya llevamos 3 generaciones, nosotros dos, que no hemos estado en contacto directo con la guerra y eso es algo, creo yo, muy excepcional en la historia humana. O sea, creo que en la guerra es algo que a través de los milenios es una constante. Y creo que tú y yo nacimos en una época, y nuestros padres también, y en cierta medida nuestros abuelos, pero nuestros abuelos quizás no tanto, ¿no? Quizás Ellos más ya bien, tenían los estragos de la primera y les tocó la segunda, ya exacto, entender. pero nuestros padres y nosotros vivimos en una época de paz que hoy como que parece que se está medio tambaleando, pero sí ha sido como medio siglo de relativa paz, ¿no? Y bueno, solo quería apuntar eso y antes que nada quería leer este pasaje de Hobbes, de Leviatán, que es algo que siempre me ha llamado mucho la atención y creo que es muy relevante para nuestra conversación. Entonces Hobbes empieza a hablar del estado de naturaleza, ¿no? Se lo imagina. Y es un estado en el que
los seres humanos viven antes de que se formen los gobiernos y antes de que haya una ley eh, que los obligue a comportarse de cierto modo. Y dice, durante el tiempo en que los hombres viven sin un poder común que los atemorice a todos, se hallan en la condición o estado que se denomina guerra, una guerra tal que es la de todos contra todos. Porque la guerra no consiste solamente en batallar, en el acto de luchar, sino que se da durante el lapso de tiempo en que la voluntad de luchar se manifiesta de modo suficiente. En fin, o sea, hay mucho ahí, pero creo que lo que yo me quedo es que en el nivel más fundamental y esencial de los humanos, estamos en un estado de guerra, como que la guerra es algo muy fundamental para ¿Natural? nosotros. ¿Dirías que natural? Sí, natural, exactamente. Y entonces al fijarnos en la guerra, tú y yo lo hacemos mediante la literatura y el cine, afortunadamente no nos ha tocado estar en una de verdad, pero al ver eso creo que podemos ver facetas y ángulos de la humanidad que son muy crudos y que solamente se manifiestan en la guerra, ¿no? Uno de los grandes libros es Guerra y Paz, precisamente. Tú querías traerlo, ¿no? Aquí a la Sí, quería conversación. traerlo. De hecho, cuando me invitaste a hacer este episodio, me quedé pensando, dije, híjole, he leído, no creo que sea la persona más experta en literatura de guerra, pero bueno, luego me quedé pensando y dos reflexiones. Una, creo que Guerra y Paz es sin duda, más allá de una novela, un tratado filosófico y literario, y pues es uno de mis libros que más me han impactado y que más me han conmovido, ¿no? Y la otra es que justo esto que mencionabas, que en las guerras son unos grandes momentos para estudiar la condición humana, ¿no? Porque yo creo que en estos momentos de barbarie, de salvajismo, donde sale lo peor de la humanidad, también sale lo mejor, las mejores cualidades del ser humano, ¿no? El heroísmo, la solidaridad, la empatía. Y entonces yo creo que hay que entender estas novelas de guerra, sí mucho a las que describen los campos de batalla y al soldado peleando, pero también pues como que todas las secuelas y todas las historias que se cuentan alrededor de estas situaciones, ¿no? Desde la mamá que ve a su hijo irse a la guerra hasta las consecuencias años después de la guerra, porque pues es un fenómeno que si bien tiene una duración activa en campo, las secuelas pues tú y yo las seguimos viviendo de alguna u otra manera, aunque no nos haya tocado presenciar ninguna guerra, ¿no? Y creo que en la literatura sucede lo mismo. No sé si quieras añadir algo a esto. No, sí, claro, yo creo que las secuelas históricas, obviamente, seguro las seguimos viviendo de la Primera Guerra Mundial. Si quieres, luego podemos entrar en eso. Yo creo que el siglo XX todavía no se acaba. Creo que seguimos en ese siglo que empezó en 1914 cuando estalló la Primera Guerra Mundial y seguimos en esa época. O sea, fue una cosa de verdad traumática y catastrófica y seguimos en lo que eso significó. Pero si quieres, hablemos de Guerra y Paz. Hablemos de Guerra Yo y lo leí Paz. hace mucho, me encantó. Entre otras cosas, es la historia de la familia Rostov, ¿no? Sí, Y especialmente de Natasha, ¿no? Que la familia Rostov es unos aristócratas rusos y es en la época de la invasión de Napoleón, ¿no? A Rusia. así es. Y bueno, toca, yo creo que es muy relevante porque por la descripción específica de detalles, o sea, si tú lo ves es un libro intimidante, de hecho estaba viendo que aquí lo tengo, según la edición que tengas, pero pues es entre 1200 y 1500 páginas, ¿no? Entonces, y además hay más de 500 personajes, principalmente es esta familia, pero hay otras 3 o 4 familias aristocráticas también que participan, y es la historia justamente, ¿no? De distintos
personajes y de distintos ángulos, pero sobre todo es como la historia de la humanidad en la guerra por las decisiones políticas de unas cuantas personas, ¿no? O sea, yo lo veo un poco así, no sé tú qué opines, como que siento que es muy trascendente porque yo creo que es de las primeras obras que ya no trata la guerra como con nacionalismo, sino con unos ojos muy, muy, muy críticos. No glorifica la guerra, o sea, es lejos de hacerlo. Yo creo que es una de las primeras obras que hace eso, ¿no? Este, la primera parte, pues vemos como que son los inicios, ¿no? Ya está Rusia, ya está en guerra con Francia. Pero pues en los salones de fiesta de Moscú y San Petersburgo, pues la alta clase aristocrática sigue pues disfrutando de sus cenas y sus bailes en los salones como bastante, digamos, indiferentes, ¿no? O apáticos. Uh-huh. Uh-huh. Y luego ya en los siguientes capítulos empiezan ya a narrar los actos de guerra en sí. Y es muy interesante porque aparecen personajes históricos que se entremezclan con ficción, ¿no? Desde emperadores, comandantes, no me acuerdo muy bien los nombres, la verdad es que te digo que hay más de 500 personajes, pero los generales, los comandantes, ¿no? Y, y pues es un poco como se van entrelazando las historias de estas familias entre sí, algunos con mayor participación en la guerra directamente, otros impactos indirectos. Pero bueno, también hay historias de amor, ¿no? Que se entrelazan entre así, pero creo que es como por decisión de unos cuantos la guerra al final se convierte en una acción colectiva inconsciente Uh-huh. en la que se participa toda la sociedad, ¿no? O sea, creo Sí, que es un poco eso. justo como que yo recuerdo que algo en lo que insiste mucho Tolstoy es que es en justo lo que dices, de despojar de la gloria a Napoleón, por ejemplo, y también al general principal ruso que se llamaba ¿Cómo se Kutuzov. llamaba? Kutuzov. Sí. Kutuzov, que es un héroe, Un héroe. así, un héroe en Rusia, pero Tolstoy dice, pues es que ellos no, realmente sus decisiones en la guerra y en el campo de batalla eran mínimas. O sea, en lo que Napoleón daba una orden al otro lado de su ejército, ya la orden ni llegaba. Era más bien una serie de fuerzas históricas que se llevaban de calle cualquier decisión que cualquier general individual podría haber dado, ¿no? O tomado. Y, y precisamente critica eso y quizás pinta al general ruso mejor que a Napoleón, justamente porque Napoleón estaba en la fantasía de que él es el que estaba guiando los acontecimientos, cuando en realidad para nada, ¿no? O sea, eran fuerzas históricas que ya estaban fuera de su control, mientras que el general ruso sí que como que fluía más, ¿no? Fluía más con, con las fuerzas que estaban ahí desatadas. Por ejemplo, de las escenas más inolvidables es cuando queman Moscú y lo abandonan, ¿no? Porque ya Napoleón pues va a tomar Moscú, Claro. sí, y en vez de enfrentarlo, abandonan Moscú, todo el mundo se va. Ahí estaba la familia de Natasha Rostov, Natasha. ¿no? Y ahí te cuentan cómo suben todo a carretas y se van a otra ciudad cerca, hacia el este, ¿no? Y queman Moscú. Y cuando llega Napoleón y sus tropas está en llamas y abandonado. Es que yo creo que también, o sea, por más crítico que quiere ser, al final el amor Tolstoy tiene un gran nacionalismo, ¿no? Y eso se refleja Ujú. en cada una de sus obras, ¿no? Y esto ve como con un sentimiento de amor, pero como decir, no puedo evitar no levantar la mano ante esto que está sucediendo. O sea, no se puede normalizar el ordenar así las pérdidas de vidas humanas, ¿no? Y yo creo que es un Ujú. reflejo de una época fascinante y a la vez como muy decadente, ¿no?
y toda la narración que él hace de la geopolítica, ¿no? Porque me acuerdo que también en las batallas pues describe mucho, o sea, se nota que Tolstoy conocía muy, muy, muy bien el territorio, o por lo menos hizo un amplio estudio, creo que tardó cerca de 8 años en escribir esta novela, o tratado filosófico como le llaman algunos, este, y creo que tiene un súper significado para la historia política de Rusia, además de que, porque pues la manera en la que derrotó el ejército ruso a Napoleón ha permeado en la psicología del pueblo ruso desde entonces, y cómo pues parecía Napoleón era invencible, ¿no? En esas épocas parecía imposible que lograran esta victoria. Y durante la Segunda Guerra Mundial, tengo entendido que cuando Hitler atacó a la Unión Soviética, Stalin empezó a publicar miles de copias de Guerra y Paz para promover como el nacionalismo, ¿no? Entonces, más allá del impacto que tiene en la literatura, creo que en el pueblo ruso eh, tiene una doble significado en la historia y en el nacionalismo. Sí, sí, seguro. De las 1200 páginas de Guerra y Paz, yo creo que, no sé, al menos 30% o 35% son un tratado filosófico, histórico, donde ya como que pone entre paréntesis toda la trama de los personajes y empieza tal cual a hablar sobre qué es la historia, cuáles son las fuerzas que la mueven. Es un... Sí es intimidante porque es larguísimo, pero vale muchísimo la pena ese libro. Es muy recompensable y yo creo que, digo, no me parece, exacto, como dices tú, es intimidante en primera instancia, pero es tan entretenido y tan fascinante y Ujú. tan descriptivo, pero a la vez tan profundo y tan crítico, hermoso, ¿no? Que creo que es muy disfrutable y es muy te compensa, ¿no? Te compensa el esfuerzo luego, luego. Encontré Mario Vargas Llosa se escribió en El País en 2015 un artículo titulado Lecciones de Tolstoy. Y Ujú. dice, ¿cómo fue posible que el primer Nobel de literatura no fuera para Tolstoy, el otro Mm. contendiente? ¿Acaso no era tan claro entonces como ahora que Guerra y Paz es uno de estos raros milagros que de siglo en siglo ocurren en el universo de la literatura? Sí, sí, es pasmoso como, o sea, imaginarse cómo alguien pudo haber escrito eso, ¿no? Con una pluma y un montón de papeles y ponerse ahí a escribir a la luz de la vela Guerra y Paz. Y ahora que mencionas el Nobel, más adelante quiero hablar de eso también, de Bob Dylan en específico, que también ganó el Nobel, pero em, bueno, que no tan bien, porque, bueno, Vargas Llosa sí, pero Tolstoy no, y Joyce tampoco, creo. O sea, sí hay unas grandes omisiones en la historia de ese premio, pero yo creo que con esto podemos eh, quizás pasar a otra guerra, pero hablando de las guerras napoleónicas, para mí la imagen principal de esas guerras es ese cuadro de Goya del 2 de mayo. No sé si lo tienes un poco en la No, a mente, ver, pero descríbemelo. está en el Prado y es de los cuadros de Goya más importantes. Son unos guerrilleros españoles, porque Napoleón también invadió España y lo conquistó, pero hubo siempre resistencia, y resistencia en forma sobre todo de guerrilla, y entonces son unos soldados em, franceses fusilando a unos soldados, a unos guerrilleros españoles. Y es justo el momento en el que les están disparando y es como que captura el horror de la guerra y sobre todo no, el horror, pero también como que la desilusión, porque Goya era ilustrado y Napoleón prometía como que traer la Revolución Francesa y la Ilustración a España, y finalmente lo que trajo fue, pues sí, eso en parte, pero también pues guerra y corrupción
y todo eso. Ese de Goya, ese cuadro, y también su serie de grabados de los horrores de la guerra, o no me acuerdo bien cómo se llama, pero son una serie de grabados que documenta atrocidades de guerra en esa época. Es que eran Eh, unas cantidades o sea, eran unos números y como dices, o sea, detrás de cada uno de esos fusilamientos y de esas miles de vidas que se perdían por día, hay unas historias que, bueno, por poco a poco y muchos años después, justamente la pintura, la literatura y mucho el cine ha tratado de, pues, de traer a la memoria colectiva. Digo, yo creo que con el fin de aprender algo que no ha servido mucho. Creo que estamos regresando un poco a esos momentos de total apatía hacia las vidas ajenas. En este ujú, momento pues, creo que estamos en medio de dos, tres, digo nosotros no directamente, pero hay dos, tres guerras suscitándose y sobre todo como el orden mundial al que te referías al principio, pues parece que ya no está tan estable, ¿no? Y las condiciones bajo las que crecimos nosotros y las generaciones pasadas de cierta estabilidad pacifista, pues se ven más vulnerables que nunca. Eh, pero bueno, más allá de si sirven como recordatorio para los líderes políticos, creo que para la gran mayoría de la humanidad sensible son historias que te remueven mucho, porque justamente en estas situaciones, como mencionaba anteriormente, aparecen los verdaderos héroes y la verdadera naturaleza de las relaciones humanas, ¿no? Eh, sí, sí. Y la Ilíada, creo que en Occidente es nuestro libro fundamental sobre la guerra. No, yo creo que, digo, en la Biblia hay muchos libros de la Biblia se tratan de la guerra, ¿no? Moisés, digo, o sea, Dios le promete a Abraham que va a llegar a la tierra prometida y la va a hacer suya, ¿no? Pero pues entre esa promesa y entre que en verdad sucede pasan varias generaciones y finalmente Moisés muere antes de llegar a la tierra prometida y su heredero que se llama Josué es el que llega, pero se encuentra con que hay pueblos, hay gente viviendo ya ahí y los tiene que, que conquistar. Entonces es una historia de guerra, pero regresando a la Ilíada justo lo que tiene muy diferente a Guerra y Paz y a otro libro que quiero después mencionar que se llama Sin Novedad en el Frente, es la gloria, ¿no? O sea en la Ilíada es violentísimo, o sea, como que si nunca lo has leído y solo has leído la Odisea es el libro el bonito. que, sí, es el bonito y o sea, que también hay mucha violencia, pero Pero digamos, con sirenas más adornados, sí, pues, o sí, sea, claro, con despertares mitológicos que te distraen un poco. El otro sí es bélico y glorificar, ¿no? el La guerra otro y a los héroes. es exacto, y son unas descripciones de una tras otra de cómo los troyanos y los griegos se matan y cómo se cortan la cabeza y se desangran en el campo de guerra, y es una tras otra, pero como que está envuelto en un aura de gloria. O sea, cada vez que que esa violencia sucede es para acrecentar la gloria de un bando o el otro. Y los dioses lo sancionan y lo celebran. Sí, es que En también yo creo que general, el sí. objetivo en esas épocas y también de toda esta poesía que hay como persa alrededor de las guerras, yo creo que era un poco sí glorificar a los héroes y como mantener en el colectivo las mitologías y las historias que hicieron fuerte a un reino o a un poderío, ¿no? O sea, ese es el objetivo. Versus el objetivo de Tolstoy que ya era un poco concientizar y crítica hacia la autodestrucción humana, ¿no? Sí, claro. O sea, si algo, como te digo, luego entramos en Sin Novedad en el Frente, pero una gran diferencia entre Tolstoy y la Ilíada es que en Tolstoy no hay dios ni dioses. Sin embargo, hay fuerzas históricas que como que ocupan ese lugar, de cierto modo, y también hay pues
agencia humana individual, ¿no? O sea, Natasha Rostov y todos los demás personajes ya a nivel individual tienen claramente agencia y capacidad de decisión. En Sin Novedad en el Frente no hay nada de eso, es nada más el horror puro, pero en la Ilíada hay dioses constantemente. Los dioses incluso participan en la batalla y tienen bandos, ¿no? Atena es del lado, del lado griego y hay otros dioses del lado troyano. Y con todo y eso, con todo y que hay mucha gloria y celebración de la guerra, también hay varias escenas que para mí son las mejores de la Ilíada y son muy humanas. Una que ahora me acabo de acordar es cuando Zeus ve todo lo que está pasando y toda la violencia y llora. Esa es una de las escenas que más me gusta. Que no me la sé, mucho no me Llora al acuerdo. O sea, verlo. Zeus llora. O sea, Sí, hay un se momento en que conmueve. Zeus, exactamente, sí. Hay otro que es también buenísimo, que es antes de que Héctor, que es el príncipe troyano, es como la contraparte de Aquiles, pero no es tan fuerte como Aquiles. Aquiles es el más fuerte, ¿no? Oye, y Eh, si no mal recuerdo, como dirías tú, es que leí hace muchísimo la Ilíada, yo creo que hace más de 20 años, todo lo desata Helena, ¿no? O sea, bueno, el amor de una mujer es el conflicto. sí, todo lo desata eso, pero si no, o sea, si no mal recuerdo, ya en la Ilíada en sí, ya ese episodio ya ni siquiera está. O sea, como que se menciona y quizás se menciona o está como en el aire, pero ya empieza ya En batalla. en batalla y sobre todo empieza cuando Aquiles está enojado. O sea, el punto es que Aquiles está enojado y ofendido porque el rey de los griegos, el rey principal, es Agamenón y Agamenón lo insulta, le quita su botín, su parte del botín para, no sé por qué, no me acuerdo por qué, para como ejercer su poder sobre Aquiles. Y entonces Aquiles dice, bueno, pues entonces yo ya no voy a pelear y háganle como quieran. Y se pone en su barco y nada más se queda como haciendo un berrinche. Y entonces empieza a cambiar el balance de fuerzas y los troyanos empiezan a ganar. Y después ya convencen a Aquiles de que regrese a a la batalla y ya empiezan a ganar los griegos otra vez. Pero, ¿Y ajá. Aquiles se convierte en Ulises en la Odisea? No. Aquiles, no, Ulises es parte del ejército griego y de Agamenón. Agamenón es el rey principal, es el rey de Argos y Ulises es el rey de Ítaca, ¿no? Pero son todas como pequeños reinos en Grecia y todos van juntos al este, a oriente, a, a justiciarse a Troya, ¿no? ¿Y por qué crees que es tan relevante la Ilíada? O sea, porque es como el relato, ni siquiera podría decir que es una novela, el relato como que desde que vas a secundaria, preparatoria, universidad o whatever, o sea, la referencia literaria eh, de esa época es sin duda la Ilíada y la Odisea. ¿A qué le atribuyes que tenga como que tanta fuerza o que haya sido tan revolucionadora o tan impactante en su momento? No sé, es buena pregunta, pero yo creo que esos dos libros, eh, digo que finalmente se convirtieron en libros, pero por milenios fueron poesía que se recitaba y la gente se la memorizaba y así, ¿no? O sea, no sé cuándo es que se convirtieron en libros impresos o escritos, pero, pero como que lo que pasa es que articulan lo que significa ser un griego, ¿no? Ya. O sea, como que ahí eso es lo que significa ser griego y Grecia pues es Era la un, potencia, bueno, un, en el momento era.
Sí, y es uno de los dos pilares de la civilización occidental, ¿no? Es Grecia Y Roma. yo diría Grecia y Roma por un lado y Jerusalén por el otro, ¿no? O sea, la civilización es greco-romana y judio-cristiana. Esa es nuestra civilización, entonces pues así fue como que para entendernos a nosotros mismos y de dónde venimos, eh, siempre había que haber leído la Ilíada y la Odisea. Y luego, o sea, yo obviamente no leo griego, pero hace pocas generaciones sí se leía griego. O sea, yo creo que nuestros abuelos o bisabuelos incluso habrán estudiado griego en la escuela y dicen que en cuanto poesía es también increíble y muy hermoso. Ahora Pero, que, dime. perdón, no, ahora que mencionabas como los pilares, pues justamente también son los pilares más bélicos, ¿no? O sea, mencionaste Jerusalén, también tierra de eterno conflicto. Justo quería como hay una de, yo creo hay millones de películas, eso sí lo sabemos, y también de literatura alrededor de ese conflicto que hoy tristemente está también muy, muy, muy latente. Pero a mí hay uno que me encanta, que se llama To the End of the Land, que es de David Grossman, uno de los también como autores israelíes más, más críticos y más conmovedores, y cuenta la historia de Ora, que es una mujer mayor, quien decide hacer un hike en Israel hasta Galilea. Es un viaje que tenía planeado hacer con su hijo, que justamente en ese momento había sido liberado del ejército. Pero su hijo decide volver como a inscribirse, y además era, no me acuerdo si era con Líbano o una de estas llamados que eran súper peligrosos. Entonces ella decide hacer, pues, de todas formas, este hike caminando por la tierra de Israel, porque piensa en su cabeza que si no le pueden llegar las notifications, no le pueden avisar que su hijo ha muerto. Y entonces mientras ella esté caminando y recordando a su hijo y escribiendo sobre él, y es más, decide hacer el viaje entonces con el padre del hijo, que no era su esposo en este momento. Ahí hay como una historia de triángulo amoroso durante las distintas guerras, a partir del 48 hasta el Ujú. 67. O sea, te cuenta como una historia de todas las distintas batallas. Y entonces ella es un relato súper conmovedor, porque además es la guerra desde el otro lado, ¿no? Y es desde el lado de esta mamá y el amor inmenso hacia su hijo, y que ella piensa, pues mientras no me puedan encontrar, mientras no me puedan avisar que ha muerto, no va a morir. Y es muy curioso porque Grossman escribió esta novela en 2003, y justamente antes de que la terminara, uno de sus hijos, su hijo más menor, le avisaron que murió en la guerra, ¿no? Y es una pluma súper bonita, y de las pocas que hay. Bueno, en Israel también el sentimiento de nacionalismo es bastante fuerte, pero creo que tiene una voz muy particular y una crítica muy bien analizada, estudiada y conmovedora. Lo recomiendo mucho. Se llama To the End of the Land. Soy muy, muy bueno y me recordaste a otro episodio de la Ilíada, que es cuando ya finalmente Aquiles regresa a la batalla, se enfrenta con Héctor. Héctor es el hijo creo que se llama, si no me equivoco, se llama Peleus, no, se llama Priam. Priam es el rey de Troya y Héctor es su hijo. Y es el guerrero principal de Troya y pelea contra Aquiles y Aquiles lo derrota y le clava una lanza y lo atraviesa y lo mata. Y luego lo que hace Aquiles es amarrarlo a un caballo y arrastrarlo por, por Esa afuera. imagen es como muy, sí. Ujú. Lo arrastra y se lo lleva de regreso al campo de los griegos. Y la escena es que la escena de la que me estoy acordando es cuando Priam, el rey, camina él solo y va caminando al campo de los griegos y entra a la tienda de Aquiles y le ruega que, que le regrese el cuerpo de Héctor. Y, y Aquiles como que tiene un momento de compasión y le dice que sí.
Y entonces es como un momento en el que en toda esta violencia y barbarie es un pequeño momento de humanidad, ¿no? De empatía, De empatía compasión. y de compasión. Qué Sí, importante eran como valores, o sea, en todas estas que hemos mencionado, la descripción de la tierra, o sea, el amor y la pertenencia al territorio, creo que es como un elemento muy fuerte, ¿no? O sea, las descripciones que hay y o sea, se conocían muy bien la geografía y había un sentido de pertenencia, de pertenencia y de honor de luchar por eso, ¿no? Creo que eso es algo que ha cambiado ahora que las fronteras sean, ¿no? Yo no siento que ya tengamos tanto ese conocimiento de nuestro territorio, la verdad, ¿no? Tan vasto que es, ni ese sentido de defenderlo con honor ha bajado un poco, creo. Bueno, en algunas zonas estamos viendo que sigue existiendo, pero yo no lo siento ya tan presente, esa identificación con tu paisaje como en esos relatos. sí, con tu paisaje o con tu país tal vez, ¿no? O sea, yo en este libro que, O con perdón, ninguno. con ninguno sí, ¿no? Estamos medio desarraigados, Sí. pero este libro que te digo de Sin Novedad en el Frente, yo lo descubrí escuchando el discurso de, de aceptación del premio Nobel de Bob Dylan. Bob Dylan se lo dieron en 2016 y ves que fue Porque no fue. toda una cosa así, ¿no? Porque no les contestaba el teléfono y pasó como un mes y nadie lo encontraba y luego no fue, pero sí lo aceptó y les mandó un audio. Porque se supone que tienes que, cuando lo aceptas, tienes que ir a dar un discurso sobre la literatura y demás, ¿no? Y todos lo han hecho, todos los que lo han aceptado lo han hecho y Bob Dylan también lo hizo y lo mandó en audio y es buenísimo. Está disponible en internet, en distintos lugares. Lo voy a escuchar. Sí, en la página del Premio Nobel está en YouTube, o sea, es fácil de encontrar. Y sí, o sea, buenísimo. Habla de música y habla de literatura y cuando se pone a hablar de literatura habla de tres libros que lo marcaron. Uno es precisamente La Odisea, otro es Moby Dick y el otro es y bueno, esos dos sí los conozco y los he leído y el otro es Sin Novedad en el Frente. Y ese como que dije, ay, ¿ese cuál será? Y siempre me quedé con ganas de leerlo y ahora que íbamos a hablar de guerra lo leí. Todavía no lo acabo, me faltan como dos capítulos y la verdad es que o sea, es tremendo, es de lo mejor que he leído. Es cortito, o sea, es una novela, debe tener 200 páginas, y se trata de un soldado alemán, 20 años tiene el soldado, y está en el frente en Bélgica, yo creo. Y es horrible, verdaderamente horrible. Todos sus compañeros son también unos Jóvenes. jóvenes de 20 años, ¿no? Mejor te voy a leer un par de capítulos de... Léeme uno. Vi la No. película. Vi la Ah, película hay porque una hicieron la película. peli. La hicieron, o sea, yo no tenía ni idea y también me impactó mucho la película. Creo que fue el año pasado o el año antepasado. De hecho, estuvo bastante nominada y la vi. Y me impactó la película porque, qué bueno que lo mencionas, creo que toca la guerra de un lado que nunca se había hecho. Aquí sí hay cero glorificación hacia nadie. O sea, es cómo llegan con una ilusión de algo estos chavitos, bueno, por lo menos en la película, ahorita me sigues contando y es tragedia, desilusión tras desilusión tras desilusión, porque es lo que es. O sea, no hay que glorificar a nadie aquí, ¿no? Es un poco... Sí, justo la Primera Guerra Mundial fue el colapso de la ilusión, o más bien como del ideal que era nuestra civilización. Como que a partir de ese conflicto ya ha sido puro cinismo. Bueno, tampoco, pero o sea, sí. Y otro libro, o sea, a ver, voy a divagar un poco. Otro libro, y quizás ya no nos da tiempo de entrar en es El mundo de ayer, que es de Stefan Zweig, y es su autobiografía, y justamente te cuenta de la época de oro
de Viena, ¿no? A finales del siglo XIX y principios del XX, y cómo un, era un renacimiento, ¿no? De cultura y literatura y arte, y cómo todo eso se derrumba con la Primera Guerra Mundial, ¿no? Pero... A ver, léeme este capítulo, porque yo ujú, me acuerdo de las películas y yo la resumo con horrores, o sea, o sea, lo más espantoso que ha podido vivir el ser humano en las trincheras, sí, que describen muy sí, bien también sí. como las muertes en las trincheras. Y a ver, dime, léeme tú Es este lo peor capítulo. que hay. Tiene unos capítulos, o sea, unas escenas así, pero de verdad espeluznantes. Y no voy a leer un capítulo del libro, sino de lo que Bob Dylan dice sobre el libro. Va. Entonces ¿Quién escribió el encontré, libro, perdón? no me acuerdo del nombre del autor. Va. Es un autor alemán que fue bastante exitoso. Él estuvo Él en la estuvo Primera entonces, Guerra o Mundial. alguien cercano a él probablemente, porque para Sí, tener como él esas estuvo ahí. Sí, sí, historias sí. donde se sienten en primera persona. A ver. Y entonces Bob Dylan dice, si Novedad en el Frente es una historia de horror. Es un libro donde pierdes tu infancia, tu fe en un mundo significativo y tu preocupación por los individuos. Estás atrapado en una pesadilla, sumergido en un misterioso remolino de muerte y dolor. Te estás defendiendo de la eliminación. Estás siendo borrado de la faz del mapa. Había una vez un joven inocente con grandes sueños de ser pianista de concierto. Una vez amaste la vida y el mundo y ahora estás despedazándolo a disparos. Y, y así sigue Bob Dylan por un rato. Dice, también dice, has llegado a despreciar a esa generación más vieja que te envió a esta locura, a esta cámara de tortura. Eh, a tu alrededor tus camaradas se mueren de heridas abdominales, amputaciones, caderas destrozadas y piensas, tengo solo 20 años, pero soy capaz de matar a cualquiera, incluso a mi padre si se me acercase. O sea, Wow. está, sí. Y luego Bob Dylan dice, cuando acaba de hablar de eso, dice que cerró ese libro y nunca más quiso volver a leer un libro de guerra en su vida, ¿no? Pero es buenísimo, lo recomiendo mucho, pero sí, o sea, sí es duro y creo que es importante leerlo. Es sobre todo para sensibilizarse de alguna manera. Hay una escena que me impactó mucho, es bombardean los franceses a los alemanes y bombardean, les caen las bombas a unos caballos y entonces los caballos empiezan a morir, ¿no? Porque pues, se empiezan o sea, no se mueren inmediatamente, sino que agonizan y se mueren. Y el narrador empieza a escuchar los gritos de los caballos y dice que no ha escuchado nada más horrible en su vida, ¿no? Y no pueden salir a rematar a los caballos porque si salen, pues los enemigos les van a disparar. Entonces tienen que escuchar eso y no sé, pero estoy seguro de que Picasso leyó ese libro ¿Para y, Guernica? y el Guernica ves que hay un caballo. Sí. Estoy seguro, o sea, me sorprendería que no haya sacado esa imagen del caballo de ese libro. Porque Picasso ya eh, estaba exiliado en Francia cuando pintó eso. Picasso no participó en la Guerra Civil Española, pero hizo ese cuadro que es sobre un bombardeo alemán en un pueblo vasco, ¿no? Pero de civiles, o sea, bombardearon a los civiles y, pues el Guernica es, pues yo creo que es como la pintura icónica de la guerra del siglo XX, ¿no? Sí. Sí, pues bueno, y bueno, pero a partir de esas creo que hay una infinidad más y en cine creo que te da para otros más episodios, eh, ¿no? Las guerras en cine han sido... Pero vale mucho la pena que veas esta, ahorita que termines el libro, que veas la película Sin Novedad en el Frente. A mí me pareció buenísima y qué bueno que me hizo. Ahora yo voy a leer el libro. Me impactó mucho porque creo que, exacto, desde una parte deshumaniza
a los humanos. Eso es lo que creo que hace con horror y es increíble. También pensarías que estamos lejos de ahí, pero es un poco el mismo sentimiento que me entró ahorita, que ya es otro tema, pero que recientemente leí sobre las noticias y sobre los horrores de esto del rancho en Sí, Guadalajara, que está uff. ocurriendo. Me recordó un poco a ese mismo sentimiento de qué deshumanización y cómo podemos ser capaces de esto. Pero bueno, creo que hay Sí, plumas muy privilegiadas que han sabido narrar estos, y a manera de conclusión creo que reiteraría un poco lo que dije al principio, que en estas situaciones tan desesperanzadoras también es donde surgen las mejores cualidades humanas, entre sí. otros. Sí, otro, o sea, ahora que estábamos hablando de la Guerra Civil Española, uno que es de lectura más fácil, em, porque no es tan brutal como este del que hablábamos, es el homenaje a Cataluña de George Orwell. No sé si lo has leído, pero ese también es de mis libros favoritos. Orwell se apunta a la Guerra Civil Española, del lado obviamente republicano, y cuenta su experiencia. Y justamente, pues, desglorifica la guerra, ¿no? Dice, esto no tiene nada de glorioso, estamos aquí metidos en una trinchera, muriéndonos de frío y llenos de piojos, y, y es un horror, es un sinsentido, y esto no tiene por qué pasar, pero al mismo tiempo te habla de como la camaradería que se crea y la hermandad que se crea entre él y los demás soldados, ¿no? Ese es un gran libro y muy bueno para entender la guerra civil española. Pues mándanos luego todas las recomendaciones. ¿Cómo le haces? Estos libros de los que platicamos los recomendamos, los escribimos por después. ¿Cómo es el proceso? La verdad he fallado, pero ya lo voy a empezar a hacer y ponerlos en la descripción, tanto de YouTube como de Spotify, poner ahí una lista de las recomendaciones que tenemos y los libros y películas y pinturas y demás que comentamos, ¿no? Va, pues mil gracias por invitarme. Yo me llevo de tarea esta carta de Bob Dylan y el libro de Sin Novedad en el Frente. Sí, y yo me llevo de tarea algún día releer Guerra y Paz, pero no sé cuándo me anime porque Es un sí es compromiso un, a largo es un plazo. compromiso.